Bueno, bienvenidos a otro video de estos tutoriales para aprender a programar en lenguaje C. Bueno, hoy vamos a ver las estructuras de control que son las que nos permiten, si queremos o no, repetir varias veces una parte del código. Bueno, vamos a usar como base el ejemplo anterior y vamos a empezar a ver. Esta, como dice acá, repetición incondicional, se usa el for, que es para. O sea, para. Acá en esta parte tiene como en lo que serían los parámetros tres cosas al principio. Un valor inicial, entonces por ejemplo acá sería para una variable igual a 1, por ejemplo. Acá en el medio una condición de salida. Entonces esa misma variable, por ejemplo, la del número menor a 5, y acá en el último se dice que se tiene que hacer. Entonces para una variable igual a 1 menor a 10, o sea, se va a repetir desde que esa variable se haga hasta que esa variable se haga menor a 5. Creo que recién dije menor a 10, me confundí. Bueno, menor a 5, que como había dicho al principio. Y acá, ¿qué se tiene que hacer entonces? No sé, por ejemplo, que se vaya incrementando de a 1 la variable. Bueno, acá en la repetición condicional es mientras, hay dos tipos de repeticiones condicionales. Mientras se cumpla la condición, se hace lo del código. Si no se cumple esta condición, nunca pasa. A diferencia de esta, que es parecida, es hacer esto mientras la condición, o sea, mientras se cumple esta condición. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que este puede que entre a lo que sería las líneas de código que están adentro, y este sí. O sea, este puede que sí y puede que no. O sea, necesariamente puede no entrar ninguna vez. En este sí o sí va a entrar, aunque sea una vez, las líneas de código. O sea, lo que está acá adentro se va a leer aunque sea una vez. Y en este puede que ni siquiera se tenga que leer. Bueno, vamos a hacer un ejemplo eh, de repetición condicional sobre el ejemplo que hemos hecho en el video anterior. Bueno, acá ya creo una variable de respuesta. Entonces ahora podemos poner printf quiere ingresar un número. O sea, ya le preguntamos al usuario si es que quiere ingresar un número. Entonces, escaneamos la respuesta. A ver, C, ampersand, res. Entonces, ahora ¿qué hacemos con...? Hagamos la del while, que es más fácil. Mientras la respuesta, o sea, la variable respuesta, sea, acá hay que usar los operadores lógicos, sea diferente. Uy, no me sale este signo de pregunta, el otro dónde está. Ahí. Not equal a, entre comillas. ¿Dónde están las comillas? S. Bueno, entonces ya mientras la respuesta sea... No, mientras la respuesta sea diferente de n. También podrían poner mientras la respuesta sea igual a S. O sea, porque tendría más sentido. Vamos a poner que la respuesta es S. Entonces, aclaremos. S igual a sí. N igual a no. No hace falta mucho aclarar, pero por ejemplo al usuario sí había que aclarárselo que tiene que usar S o N porque es un solo carácter y no un string. Bueno, entonces mientras la respuesta sea S, y ponemos todo esto dentro del bloque de código, entonces hasta donde termine el caso que habíamos hecho. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero nos va a preguntar si queremos ingresar un número. Si ponemos que no, todo lo que está acá adentro nunca va a pasar y va a salir del programa. Si ponemos que sí, o sea, S, va a ser esto. ¿Y qué va a pasar cuando llegue acá? Bueno, tenemos que volver a poner esto antes de que se cierre. Acá, teníamos que poner... esto no.
esta parte. Uy, ¿qué hice? A ver. Acá quise copiar y sin querer borré todo, bueno, perdón. Entonces, como les está diciendo, tenemos que poner esta parte. Quiere ingresar un número, quiere ingresar otro número. Antes de que se cierre la repetición, así nos vuelve a preguntar y acá cambiamos la variable. O sea, ahora sí les puedo explicar más o menos qué es lo que está pasando. Entonces, al principio nos pregunta si queremos ingresar un número. Entonces, según la respuesta que demos, si es S, va a leer todo esto. Si la respuesta es N, directamente va a salir el programa. Entonces, va a leer todo esto. Entonces, según el número que ingresemos, bueno, lo mismo que el video anterior. Y después nos va a decir qué número queremos ingresar. Si el número es 1, imprime que es 1. Si el número es 2, imprime que es 2. Si es 3, imprime que es 3. Y si no es ninguno de esos, dice que el número no está entre 0 y 3. Entonces, cuando sale esta parte, nos va a aparecer. Vamos a agregar un salto de línea así queda más lindo. Y que se borre la pantalla para que quede más cómodo en realidad, más lindo a la vista. Bueno, como está diciendo, cuando llegue acá nos va a volver a preguntar, y entonces si acá en esta segunda pregunta ponemos ¿qué es S? Esto va a volver a pasar. Así va a volver a pasar hasta cuántas veces volvamos a dar con S. Y si ponemos N, esto ya no se va a volver a repetir y ya sale el programa. Bueno, vamos a compilar. Bueno, ¿quieres ingresar un número? Entonces ponemos N. Ah, ya entendí qué estaba pasando. Bueno, acá me confundí y puse mientras la respuesta sea diferente. Y acá tenía que poner igual. Bueno, me confundí en esa parte. Ahora sí. Bueno, ejecutamos. Entonces, quiere ingresar un número, ponemos N. Entonces va a salir el programa. Ahora, volvemos a poner, quiere ingresar un número, ponemos S. Acordémonos que S se refiere así. Entonces allá nos pide ingreso un número. Entonces ponemos 1. Bueno, perdón que otra vez volví a salir mal en una parte. Acá agregué esto, es la función fflush de para el carácter que ingresa, porque hay un problema con los caracteres que el programa, o sea el compilador, guarda el último carácter que el usuario entra. ¿Y cuál es el último carácter del usuario ingresa siempre? ¿Cuál es? El enter. Entonces, cuando llega acá, directamente va a tener guardado un enter, ¿no? Entonces, al tener guardado el enter, esta parte jamás aparece y como la respuesta va a ser diferente de la letra S, sino que acá va a haber un enter, va a salir el programa. Esto lo arregla. Esto hace que se limpie el último carácter que ingresa, para que no haya errores como el de recién. Bueno, entonces retomemos la parte. Entonces, queremos ingresar un número. Bueno, vamos a probar otra vez. Si ponemos N, sale del programa. Y si ponemos S, ahora sí, nos va a pedir que ingresamos un número y por ejemplo ingresamos el número 1. Entonces dice, el número ingresado es 1 y acá nos pregunta otra vez si queremos ingresar otro número. Entonces ponemos que sí, para que veamos que la repetición funciona. Ahora ponemos el 2. El número ingresado es 2, quiere ingresar otro número, sí. Ingresó el número 3, el número ingresado es 3. Bueno, ahora vamos a poner eso una vez más y ponemos el número 4, que ya el 4 no lo tendría que leer. Entonces ya nos dice, el número ingresado no está, 3, 0 y 3. Entonces, queremos ingresar otro número, ahora ya podemos poner que no y sale el programa. Bueno, esta es la parte de repetición condicional. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte que es la del do while. ¿Qué es lo que cambia? Ya les dije que esto va a ingresar, aunque sea, o sea, aunque acá esta parte va a ser media confusa, o sea, aunque la respuesta sea no, esto lo va a leer una vez. Entonces, vamos a probar. Esto lo copiamos y lo ponemos do
Cuando termina ponemos mientras la respuesta sea igual a S. A ver qué cambia. Ah, me olvidé el punto y coma. Perdón. Bueno, entonces queremos ingresar un número. Pongamos que no, para ver qué pasa. Entonces esto lo va a leer, ya les dije, esto lo va a leer aunque sea una vez. Entonces el número, pongamos este. Entonces queremos ingresar otro número, ahora ponemos que no y no va a entrar. Pero la diferencia con el while solo es que esto sí o sí va a entrar una vez. Entonces ahora queremos ingresar un 1, ponemos que sí. Y bueno, va a ser básicamente lo mismo, solo que sí va a ingresar una vez. Uy, toqué el enter sin querer y bueno, nunca pasó. Bueno, ahora para la repetición incondicional, vamos a borrar estos ejemplos. Por las dudas los copio. Y vamos a cómo leer 10 números seguidos. Entonces podemos poner, creamos una variable de un número cualquiera. Entonces ponemos así nomás para la variable que sea igual a 1. O sea, desde el número, desde la variable igual a 1. La variable. Por ejemplo, si queremos, ahora les explico. ¿Qué significa más? Básicamente es como poner num más 1. O sea que va a ir pasando de a 1. O sea que a esta variable se le va a ir sumando 1 cada vez que se lea el for. Entonces es más fácil poner más. Y bueno, entonces ponemos printf que se muestra el... Bueno, vamos a poner acento en número, dando por ciento de, coma, num. Es muy sencillo el ejemplo, no lo quise hacer muy largo porque no hay muchos ejemplos con los que se usa en el for. Pero, uy, a ver qué hice a la hora. No puse el paréntesis, perdón, otra vez, me estoy confundiendo un poco. Bueno, lo que quedó, vamos a arreglarlo un poquito. Porque como no puse ningún tipo de condición, ni nada, ni... nada, vamos a poner, para que quede más lindo, que el usuario ingrese un carácter, así, y acá un salto de línea, para que quede más prolijo. Y así vamos viendo qué es lo que pasa. Otra vez. Esto es básicamente lo que hace la repetición incondicional del for. O sea, incrementa la variable que ponemos en 1. O sea, acá ya la referenciamos con que tiene que ingresar con el valor 1. Entonces, mientras esto sea menor que 11, esta variable se irá incrementando de a 1. Y acá lo vemos. Primero, la primera vez que entra, el número es 1. Después el número que entra es 2. Después 3 y así hasta el 10. ¿Por qué? Porque es menor a 11. El 11 no entra porque si no tendría que ser menor igual. Y bueno, estas son las estructuras de repetición que vamos a ver. Y espero que les haya sido de ayuda. Si alguna parte no les quedó clara, me dicen en los comentarios. Y bueno, en esto me confundí un poco, así que puede ser que les queden dudas. Cualquier cosa me avisan y trato de explicarles todo lo que pueda. Bueno, muchas gracias y si pueden dejen me gusta y compartan.